A ver, ¿y si la solución a la crisis climática no estuviera en el futuro, sino en el pasado? Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de un congreso muy potente, el de sentido comunal. Y ojo, porque la propuesta es radical: combinar dos conceptos que juntos le dan la vuelta a todo. Hablamos de decrecimiento y comunalismo. Pues vamos al lío, y empezamos con un dato que es, bueno, un auténtico mazazo. En 2024 se superó oficialmente ese umbral de calentamiento global de 1,5 grados, un límite que la ciencia nos decía que era crítico no traspasar. O sea, que esto ya no va de predicciones a futuro, no, es la realidad que tenemos ahora mismo. Y claro, la gente que se reunió en este congreso lo tiene claro. Esta es la señal de alarma definitiva, la que nos dice que hay que cambiar de rumbo, pero ya. Y ante este panorama, claro, surge una pregunta que es cuanto menos provocadora. ¿Y si hemos estado buscando la solución en el sitio equivocado? Piénsalo. ¿Y si la respuesta no está en el próximo superinvento tecnológico, sino en una forma de organizarnos que en realidad llevamos milenios practicando? Una idea muy antigua. Vale, pues para poder entender la solución que proponen, primero hay que entender bien el problema. Así que, en esta primera parte, vamos a ver cuál es el diagnóstico de la crisis ecosocial que se planteó en Sentido Comunal. Un planeta al límite. Bueno, y este encuentro, que lo impulsaron colectivos como Ecologistas en Acción o Research and the Growth, no era solo para debatir y ya está, ¿eh? La idea era ir más allá, era tejer una red, articular una estrategia entre todos. Y la idea central, el meollo de la cuestión, es que el decrecimiento y el comunalismo no son cosas separadas, en realidad son las dos caras de la misma moneda. Venga, vamos con el primer gran concepto, el decrecimiento. Una posibilidad deseable. Y sé que la palabra decrecimiento asusta un poco, ¿verdad? Suena a crisis, a pasarlo mal. Pero, ¿y si no significa para nada lo que pensamos? La propuesta que vamos a ver ahora es, de hecho, muy diferente a la idea que solemos tener en la cabeza. A ver, aquí está la clave de todo. Decrecer no es lo mismo que una recesión o una crisis económica, no. Es una decisión política, planificada, consciente y democrática. Se trata ni más ni menos de rediseñar la economía para que el objetivo deje de ser crecer por crecer, esa obsesión por el PIB, y nos centremos en lo que de verdad importa, el bienestar de la gente y la salud del planeta. Y esto es genial porque desmonta el mayor mito que hay sobre el decrecimiento. Nos han vendido que decrecer es sinónimo de escasez forzada, de frío, de miseria, vamos, de volver a las cavernas. Pero la propuesta es justo la contraria, es lo que llaman lujo comunal. ¿Y qué es eso? Pues piensa, más tiempo libre, relaciones sociales más fuertes, un aire más limpio, acceso a la cultura. En resumen, es cambiar la acumulación individual por un bienestar que sea compartido por todos. Y que nadie piense que esto es solo teoría, ¿eh? Para nada. Aquí tenemos un ejemplo muy práctico de cómo se podría aplicar con un plan concreto para Cataluña. Por ejemplo, en el sector de la energía se propone pasar a renovables que estén bajo control comunitario. En la industria, pues relocalizar la producción y reconvertir sectores clave como el petroquímico. En materiales, reducir la extracción. O en el turismo, algo tan importante allí, pues reducir drásticamente ese modelo de lujo y de larga distancia. Son propuestas concretas. Vale, la pregunta ahora es, ¿cómo se organiza una sociedad así? Una sociedad decrecentista de una forma que sea democrática. Bueno, pues aquí es donde entra en juego el segundo concepto clave, el comunalismo, que es la idea de gestionar los recursos en común. Es, por así decirlo, el marco político que se propone para que el decrecimiento no solo sea posible, sino que, y esto es muy importante, sea deseable. El concepto central aquí es lo común, y es algo así como una tercera vía, piénsalo. Hay cosas que son del Estado, públicas, y cosas que son del mercado, privadas. Pues lo común no es ni lo uno ni lo otro. La idea es muy sencilla en el fondo. Hay recursos que son tan esenciales para la vida, el agua, los bosques, las semillas, incluso el conocimiento, que simplemente no deberían tener un dueño, no son apropiables, le pertenecen a la comunidad que los necesita y sobre todo que los cuida. Y esta cita de Silvia Teira, una de las ponentes del Congreso, es un torpedo a la línea de flotación de nuestro sistema. La propiedad privada es algo que nos hemos inventado. Es que es así de simple y de potente. Nos recuerda que la forma en que organizamos el acceso a todo no es una ley natural, inmutable. Es una construcción social, un invento. Y claro, si lo hemos inventado, también podemos reinventarlo. Y ojo, porque esto de que existen otras formas de organizarse no es una fantasía. Mirad qué ejemplo más fascinante. La filosofía del círculo vasca. En las antiguas comunidades de pastores de la montaña tenían un sistema increíble para evitar que el poder se concentrara en una sola persona. ¿Había roles definidos? Sí, como el de pastor, que parecía tener más autoridad. Pero para que nadie se acomodara en el poder, los roles rotaban a diario, cada día.
Un sistema totalmente circular que hacía imposible que se formara una pirámide de poder. Impresionante. Y es que es fundamental entender esto. Lo común no es una utopía que se le ha ocurrido a alguien ahora. Para nada. El comunalismo tiene unas raíces profundísimas en la historia. Y de hecho, sigue muy vivo hoy. Y eso a pesar de todos los intentos que ha habido y sigue habiendo por hacerlo desaparecer. Esto es, claro, un resumen súper rápido de una historia muy larga y muy compleja. Pero la idea clave es que durante milenios la gestión comunal de la tierra, los bosques, los pastos, era lo normal, la norma. Pero a partir del siglo XV empiezan procesos como los cercamientos en Inglaterra o las desamortizaciones aquí en España, que básicamente privatizaron a lo bestia todos esos recursos. Y eso obligó a la gente a tener que vender su fuerza de trabajo, a depender de un salario para sobrevivir. La lucha de hoy, en gran medida, busca revertir ese despojo histórico. Y aquí, cuidado, porque hay que aclarar un malentendido gigantesco. La famosa tragedia de los comunes. Mucha gente cree que eso demuestra que lo comunal no funciona, pero es justo al revés. Ese concepto no describe un comunal gestionado. Describe lo que pasa cuando un recurso es de acceso libre y no tiene ninguna regla. Un sálvese quien pueda, donde todo el mundo intenta sacar el máximo provecho. Un comunal de verdad es todo lo contrario. Es un sistema con normas, a veces muy estrictas, con participación de la comunidad y con una gestión colectiva precisamente para asegurar que el recurso no se agote. Y si alguien todavía piensa que estamos hablando de cosas del pasado o de historia, que preste atención a esta cifra. 700.000. ¿700.000 qué? 700.000 hectáreas. Es la superficie de los montes vecinales en mano común que existen y se gestionan activamente a día de hoy, solo en Galicia. Una barbaridad. Pero es que si miramos los datos en detalle, son todavía más impactantes. Esto no es una anécdota, no son 4 pueblos. Estamos hablando de más de 3.300 comunidades, casi el 25% de todo el territorio gallego, y con más de 115.000 familias implicadas. O sea, es un sistema vivo, dinámico y de una escala enorme, que demuestra sin ninguna duda que esta forma de propiedad y de gestión no es una utopía, es perfectamente viable. Bueno, pues una vez visto el diagnóstico y el marco político que se propone, vamos a la última parte, a la visión de futuro. Construyendo un futuro autónomo. La gran pregunta es, ¿cómo se construye en la práctica una sociedad que se base en la autonomía y no en el extractivismo? Y aquí se planteó una de las ideas, para mí, más potentes de todo el Congreso, de la mano del filósofo Aurelian Berlán. Es una reflexión sobre qué significa ser libre. La idea dominante de libertad, la que nos han vendido, es la de la liberación. Es decir, la libertad de tener que ocuparnos de nuestra subsistencia. Que otros cultiven, que otros construyan, que otros limpien. Es un ideal aristocrático en el fondo, y es el que alimenta el extractivismo. Pues bien, la alternativa que se propone es la autonomía, que no es la libertad de, sino la libertad para. La libertad para hacernos cargo, colectivamente, de nuestras propias necesidades. Es un cambio de perspectiva total. ¿Y cómo se construye esa autonomía? Pues se proponen 3 pilares fundamentales. El primero, autolimitar nuestras necesidades, o sea, romper con esa lógica del consumismo infinito. El segundo, usar herramientas sencillas, de baja tecnología, que podamos entender, reparar y controlar. Tecnologías apropiables las llaman. Y el tercero, que es la base de todo, defender y ampliar el acceso a los recursos comunes, porque esa es la base material que hace posible la autonomía. Y una vez más, esto no es solo un plan sobre el papel. Ya hay un montón de movimientos que están llevando estas ideas a la práctica. Por ejemplo, Les Soulèvements de la Terra en Francia, que luchan por defender las tierras de cultivo. O aquí en España, la EXEP de Manresa, que está autoorganizando el acceso a la vivienda. O la Fundación Embrius, que hace algo increíble. Compra tierras para sacarlas del mercado para siempre y convertirlas en un bien común. Y esta frase de Les Soulèvements de la Terra resume perfectamente la estrategia que hay detrás de todo esto. Dice, la principal fuente de impotencia es la dependencia material del sistema que combatimos. Es que es así. ¿Por qué a menudo los movimientos sociales se sienten impotentes? Porque al final del día, todos dependemos materialmente del mismo sistema que queremos cambiar. Por eso construir esa autonomía material ladrillo a ladrillo no es un objetivo secundario, es la condición indispensable para tener una capacidad real de transformar la sociedad. Y terminamos con la pregunta que en el fondo lo resume todo. Siempre nos han enseñado que la libertad es ser independiente, ¿no? No depender de nadie. Pero si lo piensas, esa supuesta independencia a menudo significa depender de sistemas enormes, anónimos e incontrolables, como el mercado global. La propuesta que hemos visto hoy plantea una visión completamente distinta. ¿Y si la verdadera libertad no estuviera en la independencia, sino en la interdependencia? En saberse parte de una comunidad que se apoya mutuamente y que tiene la capacidad de decidir junta sobre su propio futuro. Ahí queda la reflexión.